el año 1914 se estaba llevando a cabo en el mundo lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. El ejército, por un lado estaba el ejército alemán, del otro lado estaba el ejército inglés, y estaban llevando a cabo un incesante conflicto bélico. El 24 de diciembre del año 1914 se lleva a cabo un hecho histórico, ¿no? Algo que marcó la historia de la humanidad. Ese día, en Nochebuena, algunos soldados alemanes empezaron a decorar sus trincheras con lo que tenían y empezaron a entonar villancicos navideños. En especial empezaron a entonar aquella canción que lleva por título Noche de Paz. La emoción y la conmoción fue tal que el bando del frente, el ejército inglés, dejaron de disparar. Y pronto se unieron al canto. Unos cantaban en alemán y los otros cantaban en inglés. De uno al otro lado, gritos de un lado al otro, se llegó a consensuar una tregua que hasta el día de hoy se conoce como la tregua de Navidad. Este hecho, queridos hermanos, fue un hecho que conmovió al mundo, porque nunca antes en la historia se había visto de un suceso que parara una guerra. Lo triste es que solamente este suceso duró un par de horas, duraron horas. Y a los días siguientes se volvió nuevamente a la guerra. Hermanos, quiero en esta mañana que podamos estudiar la verdadera noche de paz. El verdadero momento en el cual se anunciaba que la paz entraba a este mundo. Y no una paz pasajera como la que contemplamos en el mundo hoy en día, que dura cierto limitado tiempo, sino la paz eterna. Lucas capítulo 2, vamos a estudiar desde el versículo 13 al versículo 20 en esta mañana. Vamos a verlo en dos puntos. Punto número 1, la alabanza de los ángeles, y el punto número 2, la reacción de los pastores. Vamos a entrar a nuestro texto, pero primeramente vamos a ver el contexto del pasaje. Nos encontramos en los alrededores de una pequeña aldea llamada Belén. Había unos pastores que se encontraban cerca de esa región y recibieron una visita inesperada, la visita de un ángel. Y el ángel les anunció lo siguiente, versículo 10 en adelante, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese fue el anuncio que recibieron del ángel estos pastores. Esa misma noche nosotros habíamos estudiado ya de que había nacido el Mesías prometido, Cristo el Salvador. Versículo 13. Y repentinamente, es decir, luego de que el ángel anunció aquello a los pastores, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Bueno, el versículo 3 empieza diciendo repentinamente. Esta frase nos muestra que todo lo que está sucediendo aquí son sucesos inmediatos. Apareció un ángel, dio un anuncio e inmediatamente, repentinamente, aparecieron una multitud de las huestes celestiales. La palabra huestes es la palabra ejército. Lo que está diciendo es que apareció un ejército de ángeles,
una multitud incontable, innumerable, alrededor de los pastores. Si bien el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un acto sencillo, humilde, donde vemos de que ni siquiera había un lugar para Cristo y tuvieron que llevarlo para que naciese en un comedero de animales. Esta escena, queridos hermanos, del anuncio a los pastores es un anuncio imponente. Una multitud de ángeles aparecieron al escuchar el anuncio de que Cristo, el Señor, estaba envuelto en pañales. William Hendrickson describe esto como un desborde de adoración. Porque el versículo 13 nos dice que aparecieron inmediatamente después de escuchar el anuncio. Y aparecieron con un solo propósito: alabar a Dios. Los ángeles no pudieron contener al escuchar tremenda verdad, que respondieron en una adoración inmediata. Hermano, algo que me llama mucho la atención es ponerme a pensar en que estos ángeles conocían la identidad de aquel niño envuelto en pañales. Habíamos visto de que el Hijo Eterno es eterno porque existía en la eternidad. Cristo no estaba iniciando su existencia en este nacimiento, sino que Él ya existía en la eternidad. Los ángeles conocían la identidad de aquel niño envuelto en pañales. Los ángeles en la Escritura nos muestran de que parte del servicio que ellos presentan delante del Señor es que están siempre delante de la presencia del Señor para alabarle. Una escena que me gusta para poder graficar cómo es lo cotidiano de los ángeles delante de la presencia del Señor es Isaías capítulo 6. Si me acompañan en sus Biblias a el libro de Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Está mencionando Isaías de que vio al Señor en una visión, sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, ángeles. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles contemplaban desde la eternidad, desde que fueron creados, todos los días aquella imagen del Señor sentado en el trono. Y contemplaban esa gloria que llena toda la tierra. Los ángeles contemplaban y respondían en adoración a tal gloria. Es por eso que ahora la sorprendente imagen de ver a aquel Señor, aquel dueño de todo, envuelto en pañales, en cumplimiento al plan redentor, hizo que los ángeles respondieran en un desborde de adoración. En un desborde de adoración. Bueno, esto es un principio muy importante con respecto a la adoración a Dios.
La verdadera adoración es aquella que se basa en el entendimiento de quién es Dios. Los ángeles adoraron porque sabían quién era ese niño envuelto en pañales. Y es que la verdadera adoración se basa en entender quién es Dios. ¿Cuánto conoces al Dios de quien estabas cantando en este momento? ¿Cuánto conoces del Dios a quien adoras? Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo en uno de sus viajes en Atenas, Hechos capítulo 17, les habla a este grupo de personas en esta ciudad, que era una ciudad muy idólatra y que tenían estatuas de dioses por todos lados. Y el apóstol Pablo predica delante de esta ciudad. Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los atenienses eran tan religiosos y tan idólatras que tenían dioses de todo, y por si acaso tenían la estatua de un Dios, al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo les dice, varones atenienses, a ese Dios a que ustedes adoran sin conocerles, de quien yo os anuncio. Y luego el verso 24 dice, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ese es el Dios del quien yo os anuncio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos como estas personas? Que adoramos a un Dios que no conocemos. Venimos y cantamos alabanzas. Y cantamos sobre la santidad de Dios, cantamos sobre la soberanía de Dios, cantamos sobre la perfección de Dios. Pero ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Puedes describir lo que estás diciendo al pronunciar que Dios es santo? ¿Sabes a lo que te refieres? ¿O solamente nombras cosas sin saber qué es lo que estás diciendo? Conocer a Dios es más que pronunciar cosas sobre Él. Es saber quién es Él. Es tener conocimiento de su identidad. Estos ángeles cantaban, respondieron en una adoración a Dios, porque ellos sabían que ese bebé envuelto en pañales era el creador del universo. Era el Señor de todas las cosas. ¿Cuánto conoces a Dios? Volvemos a nuestro pasaje en Lucas. Lucas capítulo 2. El contenido de la alabanza de los ángeles. Verso 14. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a ir desmenuzando la alabanza de los ángeles, frase por frase. La primera dice, gloria a Dios en las alturas. Esta frase podría ser traducida también como gloria al Dios Altísimo. Gloria al Dios Altísimo. Es un llamado de los ángeles a toda la creación a dar gloria al Dios Altísimo. La palabra gloria significa honor,
reconocimiento. Lo que los ángeles están diciendo es que Dios es el único que merece todo el honor y todo el reconocimiento. Romanos capítulo 11, versículo 36, el pasaje que compartía nuestro hermano Franco anteriormente. Romanos capítulo 11, verso 36, el apóstol Pablo dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo da 3 argumentos por los cuales Dios es el único que merece toda la gloria, es decir, todo el honor y reconocimiento. Dice, porque de Él. La idea de eso es que porque todo proviene de Él. Todas las cosas provienen de Dios. Y por Él, todas las cosas son hechas por medio de Él. Y para Él, todas las cosas son hechas para Él. Queridos hermanos, nosotros no somos el centro de la historia. Dios hizo todas las cosas. Todas las cosas provienen de Él, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y todas las cosas fueron hechas y son hechas para Él. Y es por eso que Dios merece toda la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único que merece el reconocimiento. Y es interesante que el contexto en el cual los ángeles están diciendo esto es en el contexto de la salvación. Dios es el único que merece la gloria en la salvación. Gloria al Dios Altísimo. La segunda frase dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En esto ha habido discrepancias con respecto a la traducción de esta frase. Personalmente me inclino a una traducción que dice de la siguiente manera: gloria al Dios Altísimo y sobre la tierra paz para los hombres de su beneplácito. ¿Qué es lo que están queriendo decir los ángeles en su alabanza? Número 1, ellos dicen de que Dios merece la gloria porque por el plan de Redentor, Dios está trayendo paz sobre la tierra. Dios está trayendo paz sobre la tierra. Pero esta paz, ¿para quiénes está dirigida? Según la traducción que nosotros tenemos en la Reina Valera, que es la que estamos utilizando, pareciera que da a entender como que esa paz es para todos los hombres, toda la humanidad que componen en el planeta Tierra. Pero según la verdad de la Escritura y esta traducción por la cual me apego, es que la paz prometida, la paz que Dios trae, no es para todos los hombres, sino que es para los hombres de su beneplácito. Ahora, ¿qué significa esa palabra beneplácito? La palabra beneplácito significa complacencia. Para los hombres que le complacen, para los hombres que Dios acepta como buenos. Ahora, esto nos lleva a más preguntas. ¿A quiénes Dios acepta como buenos? Si la Escritura misma nos dice que todos somos malos, que todos somos pecadores y que todos estamos bajo la ira de Dios. ¿En quiénes Dios se complace? Bueno, vamos desarrollando poco a poco estos conceptos. Número 1, hay una promesa de paz en la alabanza de los ángeles. Que Dios, por medio del cumplimiento y el nacimiento de Cristo,
estaba trayendo paz sobre la tierra. Ahora, ¿qué es esta paz que trae Dios por medio de Cristo? ¿Qué significa la palabra paz? Normalmente nosotros confundimos la palabra paz como quietud, como aquello en lo cual no hay movimiento y decimos, esto es estar en paz, ¿no? Pensamos que estar en paz es estar en un lugar tranquilo, en un lugar donde no hay ruido, donde no hay nada y digo, estoy en paz. Pero la palabra paz significa unir, significa reconciliar. Es un término usado en contexto de guerra. Cuando hay una guerra, ¿qué es lo que se pide? Que haya paz, que haya unidad, que haya reconciliación. Lo que está diciendo los ángeles es que hay un anuncio de paz, primeramente porque hay una enemistad que requiere paz. El ser humano está enemistado contra Dios desde la caída en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos separados de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 dice que sin Cristo somos enemigos de Dios. Estamos enemistados con Dios. Pero hay este anuncio de esperanza que hay sobre la tierra, paz. Hay un mensaje que viene de parte de Dios en el cual Dios busca unirnos, busca reconciliarnos por medio de Cristo. Y ahora aquí viene la pregunta a la que hacíamos referencia anteriormente. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Todo el mundo es reconciliado y unido a Dios por medio de Cristo? Aquellos en quienes Dios se complace. ¿Quiénes son ellos? Lucas capítulo 3, damos una vuelta a nuestra hoja. Hermanos, no hay ser humano que pueda complacer a Dios, pero sí hubo alguien que nos representa. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay una sola forma en la cual nosotros encontramos complacencia en el Padre. Es solamente a través de los méritos de Cristo. Tú no puedes ganarte el favor de Dios. Tú no puedes ganarte la salvación. Es solamente los méritos de Cristo. Recuerda, si tú estás sin Cristo, estás enemistado con Dios. Eres enemigo de Dios. Y no puedes arreglar las cuentas por ti solo. Es solamente a través de Cristo. Es por eso que Cristo decía que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. 2 Corintios 5, 17 al 18. 2 Corintios 5, 17 al 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo es nuestra paz. Él es quien nos reconcilia con Dios. ¿A quiénes? A todos aquellos que creen y depositan su fe en el único Hijo bendito, el Hijo eterno, en el cual el Padre tiene complacencia, Cristo Jesús. Todo aquel que es unido a Cristo por la fe en el Evangelio está en paz con Dios. Y a eso responden
los ángeles diciendo, gloria al Dios Altísimo, porque todo esto proviene de Dios. Gloria al Dios Altísimo. Gloria a Dios. Continuamos nuestro pasaje, Lucas capítulo 2. Los ángeles respondieron en una alabanza y una adoración abrumadora, diciendo, gloria a Dios Altísimo. Y en la tierra paz para los hombres en los cuales Dios se complace. Vamos a ver nuestro segundo punto. ¿Cuál es la reacción de los pastores ante tan imponente evento? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, verso 15, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Estos pastores recibieron un anuncio de que debían ir a ver a aquel niño que había nacido, que era Cristo el Señor. Y algo interesante, hermanos, es que estos pastores, que no eran religiosos, estos pastores que eran los desechados de la sociedad, los mal vistos, estos pastores respondieron de una forma sorprendente. Dice que inmediatamente, verso 16, apresuradamente, se apuraron, fueron rápidamente a obedecer al anuncio. Los pastores, la primera reacción que encontramos de los pastores ante el anuncio es que ellos obedecieron inmediatamente a este anuncio. Estos pastores escucharon un mensaje de parte de Dios y obedecieron apresuradamente. Hermanos, ¿cómo reaccionamos al escuchar un mensaje de parte de Dios? ¿Me apresuro a obedecer? ¿Obedecer a Dios es algo urgente en tu vida? Los pastores recibieron el anuncio y buscaron obedecer lo más rápido posible. Cuando tú escuchas un mensaje de parte del Señor, ¿buscas obedecerle rápidamente? ¿O dices, a ver, vamos a ver, ¿no? Quizás mañana. En Éxodo, cuando Moisés, por medio de Dios, de parte de Dios, trae plagas a Egipto, en una de esas plagas, cuando era la plaga de las ranas, Moisés se acerca y le dice, Faraón llama a Moisés y pide que cese esa plaga, que ya no haya más plaga. Y Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que suceda esto? La respuesta de Faraón fue, mañana. ¿Qué había pasado? ¿Que a Faraón le gustaron las ranas? ¿Por qué esperar hasta mañana? Los pastores recibieron un mensaje de parte de Dios. Y ellos pudieron haber dicho, esperemos que se calmen las cosas. O veamos y escuchemos si es que alguien menciona sobre el nacimiento de alguien y luego vayamos a ver. Ellos fueron rápidamente, apresuradamente. No les importó las burlas. Estos pastores que eran los rechazados de la sociedad, no les importó, sino que fueron y obedecieron a Dios a pesar de todo. Amados hermanos, obedecer a Dios cuesta. Obedecer a Dios muchas veces duele.
Nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18 tiene un encuentro con un joven. Y este joven quería seguirle. Lucas capítulo 18, verso 18 en adelante, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi niñez, desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Un llamado directo de parte de nuestro Señor Jesucristo a esta persona. ¿Quieres seguirme? Deshazte de todo. Dalo a los pobres. Verso 23. Entonces él, el joven, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El llamado de Dios a la obediencia es un llamado que duele, porque muchas veces implica renuncia. Cuando el Señor nos llama a seguirle, dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Te va a costar. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor al obedecer. Por eso te pregunto, hermano, hermana, amigo, amiga, al escuchar un llamado, un mensaje de parte de Dios, ¿cuál es tu reacción? ¿Eres como los pastores que obedecen inmediatamente, que dijeron: vamos a ver esto que se nos ha sido anunciado? ¿O somos como este joven, como Faraón, que decimos: mañana, o no puedo deshacerme de todas estas cosas? Los pastores obedecieron al anuncio, pero también los pastores compartieron ese mismo anuncio a los demás. Lucas capítulo 2. No se quedaron callados. Versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los pastores no se quedaron callados con el anuncio, sino que fueron y anunciaron lo mismo a otras personas. Y es interesante ver el resultado del anuncio de los pastores. Versos 18 y 19, dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hermano, y estos pastores no eran, como habíamos visto, no eran religiosos. No eran grandes oradores, no eran grandes predicadores. Ellos simplemente dijeron lo que habían visto y oído. Número 1, esto me muestra de que, queridos hermanos, la obediencia de compartir el evangelio es para todas las personas. Todo creyente tiene la obligación de compartir el anuncio del evangelio. No importa si tú crees que no estás preparado, que no hiciste estudios en teología, no importa si tú crees que no tienes una gran oratoria, estás llamado a anunciar, a compartir a los demás. En Hechos capítulo 4, los discípulos de Jesús fueron azotados, fueron llevados a la cárcel y les dijeron: les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. Versos 19 y 20 de Hechos capítulo 4. Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Una persona que verdaderamente ha entendido el Evangelio de Jesucristo, una persona que verdaderamente ha creído en el anuncio de Cristo, es una persona que no puede dejar de decir al mundo lo que ha visto y ha oído. El apóstol Pablo a los Corintios, en el 1 Corintios capítulo 9, verso 16, decía: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¿Cuándo ha sido la última vez que tú compartiste el anuncio de tu fe a otra persona? Hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los pastores no se quedaron callados ante tal imponente anuncio y escena. Ellos dijeron: vamos a compartir, vamos a anunciar a todos. Dice que todos se maravillaron. Pero me encanta la reacción de María al escuchar el anuncio, al escuchar el mensaje de Dios. Verso 19 de Lucas capítulo 2. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores llegaron con un anuncio de parte de Dios. Y la gente se maravilló del anuncio. Pero María fue más allá. María guardó esas cosas en su corazón y meditó en ellas. ¿Qué significa la palabra meditar? Significa conversar mentalmente. No sé si alguna vez han hecho ese ejercicio. Cuando están pensando en algo que los tiene preocupados y empiezan a conversar con ustedes mismos. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer mentalmente? ¿No? Vamos conversando con nosotros mismos sobre una situación. Eso es meditar. Es conversar mentalmente con nosotros mismos. Es pensar una y otra vez sobre algo. Dice que María, al escuchar el anuncio de los pastores sobre lo que había pasado, dice que ella guardó aquello en su corazón para meditar en ello. Para pensar una y otra vez en eso. ¿Meditas en la palabra? ¿Meditas en la verdad de la Escritura? Charles Spurgeon dice lo siguiente con relación a la meditación de la palabra de Dios. Nuestros cuerpos no son alimentados por el solo hecho de introducir comida por nuestras bocas. Más bien, se alimentan a través del proceso de la digestión. Tu cuerpo no se nutre solamente cuando tú ingieres alimento por la boca. Se nutre gracias al proceso de la digestión, que distribuye el alimento a través de tu cuerpo. De la misma forma sucede con nuestra alma. No se nutre meramente con lo que oímos o leemos. Todo lo que oímos o leemos necesita ser digerido. A ese proceso se conoce como meditación. Hermano, hermana, tú quieres crecer, tú quieres verdaderamente entender lo que lees, lo que escuchas. Es necesario digerirlo, es necesario meditarlo. El crecimiento en la vida del creyente no surge de la nada, sino que tiene que haber un proceso de nutrición. ¿Cuánto tiempo dedicas a meditar en lo que escuchas o en lo que lees? Es importante. María
guardó estas cosas en su corazón y meditó en ellas. Así que vimos que los pastores obedecieron el anuncio de ir donde estaba Cristo. Los pastores compartieron el anuncio a las personas que encontraron. Pero también los pastores volvieron glorificando a Dios. Verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El anuncio del Evangelio de Jesucristo, creer en el anuncio e ir a Cristo, cambió por completo la vida de los pastores. Cuando iniciamos esta sección el domingo pasado con nuestro hermano Franco, y nos mencionaba sobre cuál era la fama de los pastores. Eran personas que no eran religiosas, que nunca tenían tiempo para leer, que nunca tenían tiempo para adorar o servir a Dios. Eran personas consideradas ladronas, eran personas consideradas descuidadas en sus vidas. Pero estas personas sufrieron un cambio rotundo, una transformación al escuchar el anuncio, al creer el anuncio y al ir a ver a Cristo. Solo Cristo produce en nuestras vidas tal transformación. Cristo, por donde pasa, genera un cambio total. Cristo cambió la historia de la humanidad, marcó la historia de la humanidad de tal forma que ahora todo se mide en antes y después de Cristo. Cristo cambió la forma en lo que significa la percepción de ver una cruz, el significado de una cruz. La cruz significaba maldición. Por eso la ley decía, maldito todo aquel que es colgado de un madero. La cruz era símbolo de maldición. Pero cuando Cristo pasó, vino a ser símbolo de la mayor bendición. Cuando Cristo entró a la vida de sus discípulos, cambió sus vidas por completo. Pescadores, personas que no tenían conocimiento, personas que no vivían de una forma que agrade a Dios, vino Cristo y los volvió en personas que vivieron al límite su fe. Personas que estuvieron dispuestas a morir por la fe y el Evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo verdaderamente está en tu historia, la transforma. Transforma. Los pastores fueron transformados, los pastores fueron llevados a una convicción personal. De ser personas que no pensaban, que no vivían según Dios, a ser personas que glorificaban y alababan a Dios. Esto es porque ellos fueron y se encontraron con la realidad de Cristo. Escucharon el anuncio, creyeron el anuncio y vieron que Cristo era real. ¿Cuán real es Cristo para ti? ¿Cuán real es Cristo para ti? ¿O es únicamente una historia que venimos escuchando desde que somos niños? ¿Cristo es real? Si tú quieres saber si verdaderamente Cristo es real, hagamos una evaluación sobre el mensaje que estamos escuchando. ¿Cuánto conoces de aquel Dios al que adoras? Si has recibido el mensaje de paz y reconciliación en Cristo, ¿te sientes obligado a compartir? ¿Compartes del Evangelio? Si tú dices, yo soy cristiano, yo me identifico con Cristo. ¿Compartes del Evangelio de Cristo con otras personas?
¿Cuánto meditas en la verdad de la Escritura? ¿Cuánto tiempo pasas con las palabras de Cristo? ¿Cuánto tiempo pasas escuchándole, meditando en sus palabras? Si no conoces al Dios que adoras, si no entiendes de tu obligación al compartir el Evangelio a los demás, si no meditas en la Escritura, ¿cómo puedes llamarte hijo de Dios? ¿Cómo puedes decir que Cristo es real para ti? Pero permítanme terminar como el anuncio del primer ángel, cuando los pastores se vieron abrumados por la gloria de Dios. ¿Sabes? La gloria de Dios nos muestra nuestra realidad. Y puede que tu realidad sea que en realidad no conoces al Dios al que adoras. Y puede que tu realidad sea que aún no estás en paz con Dios, que aún sigues enemistado con Dios. Y la gloria de Dios te abruma. Pero el ángel le dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Ha nacido un Salvador, Cristo el Señor, aquel que fue a la cruz, aquel que complace perfectamente al Padre, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz para satisfacer su justicia e ira. No temáis, hay esperanza para todo aquel que cree en Jesucristo. Él te llama hoy a venir a Él en fe y arrepentimiento. La pregunta es, ¿cómo vas a responder ante este anuncio? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a reaccionar ante el anuncio de parte de Dios de cree en Jesucristo? Ve a Él en fe y arrepentimiento como aquel que es el único que puede salvarte de la condición en la que te encuentras.